Bienvenidos a la tercera actividad docente de la unidad curricular Farmacoterapia Neonatal. El nacimiento de un bebé es un momento de pura alegría, pero para los neonatólogos a veces también es una carrera contrarreloj. En el frágil mundo de los recién nacidos, una simple infección puede ser devastadora. Los antibióticos no solo son medicamentos, son la primera línea de defensa, una esperanza de vida que permite que estos pequeños héroes luchen y crezcan. Hoy exploraremos cómo estos fármacos se convierten en los guardianes silenciosos de los más vulnerables. Proponemos dar salida a los siguientes objetivos: analizar la evolución histórica de los antibióticos en neonatología, identificando los principales hitos, cambios de paradigma y los antibióticos más utilizados en cada década desde 1950 hasta la actualidad. Clasificar los antibióticos de uso común en neonatología en familia y describir su mecanismo de acción, espectro y principales indicaciones. Reconocer los esquemas empíricos de antibiótico para los escenarios infecciosos más comunes e identificar los principales factores de riesgo de resistencia antimicrobiana y aplicar estrategias válidas para su prevención y manejo. El término antibiótico fue utilizado por primera vez por Selman Waksman en 1942, quien fuera para la época un bioquímico y microbiólogo estadounidense. Utilizó este término para describir ciertas influencias antibióticas, es decir, aquellas formulaciones antagonistas al crecimiento de microorganismos derivadas de otros organismos vivos. Esta definición, por ende, excluye aquellas sustancias naturales como el jugo gástrico y el peróxido de hidrógeno que pueden matar a un microorganismo y no son producidos por otro microorganismo. Abordaremos a continuación la historia y evolución del uso de antibióticos en neonatología. En primer lugar, hablaremos de la era preantibiótica, es decir, antes de 1940. En esta época existía una alta tasa de letalidad en las infecciones neonatales. Las estrategias terapéuticas utilizadas de forma empírica se hacían sin base científica sólida. La tasa de mortalidad por sepsis neonatal podía superar el 80%. Hablaremos a continuación del descubrimiento de los antibióticos en la década de 1940 a 1950. Pero debemos recordar que el descubrimiento de la penicilina es una de las historias más famosas de la ciencia. El crédito por el descubrimiento se le atribuye al bacteriólogo escocés Alejandro Fleming. En el año de 1928, en el Hospital Santa María de Londres, donde Fleming trabajaba. Pero no es hasta la década de 1940 cuando un equipo de científicos de la Universidad de Oxford lidera el trabajo de Fleming. Ellos logran purificar y producir penicilina en grandes cantidades, demostrando su eficacia en ratones y luego en seres humanos. Su trabajo fue crucial para que la penicilina se convirtiera en un medicamento útil, comenzando a utilizarse ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial. Se introdujo en la neonatología a finales de los años 40. Aunque inicialmente su uso fue sin dosificación específica para esta población, su efecto transformador en la sobrevida de los neonatos fue inmediato. El descubrimiento y la posterior producción en masa de la penicilina a mediados del siglo XX marcaron el inicio de lo que se conoce como la era de los antibióticos. Este hito revolucionó la medicina y demostró que era posible curar infecciones bacterianas que antes eran mortales.
Sin embargo, la penicilina no fue la única arma ni la última en la lucha contra las bacterias. Pronto se hizo evidente la necesidad de expandir el arsenal antibiótico y se incorporan nuevos fármacos como aminoglucósidos, cefalosporinas, cloranfenicol y otros que a pesar de que carecían de estudios farmacocinéticos y de seguridad en el neonato, comenzaron su utilización. En la práctica clínica se basaba en la extrapolación de datos de adultos y niños mayores. El establecimiento de esquemas empíricos en neonatología es una de las decisiones más críticas y complejas de la práctica médica. A diferencia del adulto, los recién nacidos y especialmente los prematuros tienen sistemas inmunológicos inmaduros. La combinación de ampicilina y gentamicina se consolidó entre 1970 y 1990 como el tratamiento empírico de elección para la sepsis neonatal de inicio temprano. Recordemos que el término empírico se refiere a la administración de antibióticos de amplio espectro antes de que se tenga el resultado de los cultivos de sangre, orina o líquido cefalorraquídeo que pudieran tardar varios días. El desarrollo durante este periodo de tiempo de la historia de las UCIN permitió la estandarización de protocolos y el estudio sistemático de infecciones nocosomiales en recién nacidos críticos. Cuando hablamos de emergencia de resistencias y medicina basada en la evidencia, da su inicio para el año de 1990. Recordemos que la emergencia de la resistencia bacteriana es hoy una de las mayores amenazas para la salud pública global y las unidades de cuidados intensivos neonatales, ya que son un campo de batalla especialmente crítico en esta lucha. Los neonatos, particularmente los prematuros, son extremadamente vulnerables y las infecciones en este grupo pueden progresar rápidamente a sepsis y a muerte. Esto se concreta debido al uso extensivo de antibióticos de amplio espectro, para lo cual emergieron entonces bacterias multiresistentes como la Klebsiella pneumoniae. A partir de entonces comenzaron a diseñarse guías de uso nacional basada en evidencia, con estudios multicéntricos que evalúan duración, eficacia y toxicidad de las diferentes esquemas de uso antimicrobiano con la finalidad de reducir cada vez más la resistencia o la aparición de bacterias multiresistentes. Actualmente, las unidades neonatales promueven estrategias de uso racional de antibióticos o antibióticos checks, incluyendo el inicio precoz y la suspensión a las 36-48 horas si no hay signos de infección, promover el uso de biomarcadores como la proteína C reactiva, procalcitonina u otras que hoy en día están tomando cada vez más auge. También utilizar las herramientas de cálculo de riesgo como la calculadora para la sepsis y prevención de la disbiosis y reducción de riesgo de enterocolitis necrotizante. Los antimicrobianos constituyen un grupo de numerosos fármacos que antes de ser abordados de forma individual es necesario precisar algunos elementos generales que construyen principios básicos para su utilización en la terapéutica de las enfermedades infecciosas. El término antibiótico se refiere a todos los medicamentos que se obtienen de microorganismos, por ejemplo, bacterias u hongos. El término quimioterápico a todo aquello que se obtiene por síntesis química y son útiles no solo en el tratamiento de enfermedades infecciosas, sino también en otras patologías. Es por ello que es preferible utilizar el término antimicrobiano para agrupar los medicamentos de origen natural, sintético o semisintético útiles en el tratamiento de enfermedades infecciosas. A pesar de que cuando utilizamos el término antimicrobiano nos referimos a los antivirales,
y antimicóticos, en esta actividad nos compete abordar solo los antibacterianos. Conozcamos a continuación los factores claves en el uso de antibióticos en neonatología, comenzando con la edad gestacional y el peso al nacer. Recordarán ustedes de la primera actividad de esta unidad curricular que la edad gestacional y el peso al nacer van a afectar la farmacocinética y la farmacodinámica del antibiótico, así como también que en los prematuros extremos tienen menor depuración renal y hepática, lo que va a requerir ajustes de dosis y frecuencias en el tratamiento. Recordarán además que la permeabilidad de la barrera hematoencefálica también varía con la edad gestacional. Otro factor a tener en cuenta es la edad postnatal y el tipo de infección, ya que estas pueden ser clasificadas en sepsis de inicio temprano, aquellas que ocurren en las primeras 72 horas de vida y generalmente están causadas por patógenos maternos como Streptococcus agalactiae y Escherichia coli, y la sepsis de inicio tardío, aquella que ocurre posterior a las 72 horas de vida y se asocia a estancia hospitalaria, colonización nocosomial y dispositivos invasivos como el uso de catéteres venosos central, la ventilación mecánica u otros, y se relacionan con patógenos como el Staphylococcus coagulasa negativo, la Klebsiella, el Enterobacter y la Cándida. Otro factor a tener en cuenta es la microbiología local y patrones de resistencia. Es por ello que es vital conocer los perfiles de sensibilidad de la flora bacteriana local en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Hacer uso de guías empíricas que se adapten a la epidemiología del hospital o de la región. Hacer uso de antibiogramas institucionales para decisiones terapéuticas más racionales. También tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de estudios microbiológicos, como hemocultivos, punción lumbar, cultivos de orina, bien sea por sondas o suprapúbicas, y tiempos de incubación cortos y sistemas automatizados como Bacter, que está diseñado para detectar rápidamente la presencia de bacterias y hongos en muestra de sangre y otros fluidos corporales. Este sistema son fundamentales en los laboratorios de microbiología clínica para el diagnóstico de infecciones del torrente sanguíneo, como la sepsis. Otro de los factores claves en el uso de antibióticos es las herramientas de predicción del riesgo, como la calculadora para la sepsis neonatal, que es un modelo predictivo que ayuda a los médicos a determinar si un recién nacido a término o cercano al término, generalmente con más de 34 semanas de edad gestacional, necesita ser tratado con antibióticos por una posible sepsis. La calculadora utiliza un enfoque más sofisticado combinando varios factores de riesgo, tanto maternos como del recién nacido, para calcular la probabilidad de sepsis de inicio temprano. También es importante conocer las escalas clínicas basadas en factores de riesgo materno, los signos clínicos del recién nacido y los análisis de laboratorio. Otro factor a tener en cuenta también son los biomarcadores y de seguimiento clínico, como la proteína C reactiva y la procalcitonina, ya que éstas permiten la suspensión del tratamiento y no como diagnóstico único. Su uso seriado mejora la sensibilidad y puede guiar la suspensión precoz de los tratamientos instaurados. Otro de los factores a tener en cuenta es el impacto del uso excesivo de antibióticos, ya que aumenta el riesgo de resistencia antibacteriana, disbiosis intestinal, infecciones fúngicas invasivas y una potencial afectación del neurodesarrollo a largo plazo, por lo que es importante evitar el uso prolongado de tratamientos sin justificación microbiológica. Tenemos que tener en cuenta también la duración del tratamiento, el cual debe ajustarse según el sitio de la infección, la respuesta clínica y los resultados de los cultivos. La selección del antibiótico debe basarse en el sitio de la infección, el espectro de actividad,
la penetración tisular, especialmente del sistema nervioso central, la toxicidad que pueda ocasionar, bien sea renal o auditiva, y la compatibilidad con nutrición parenteral y otros fármacos. El principio de administración de antibióticos debe reservarse a una prescripción justificada y limitada en el tiempo, debe suspenderse al obtener los resultados según los cultivos y educar continuamente al personal, sin olvidar las auditorías internas del uso de antibióticos en las unidades neonatales. Hablaremos ahora sobre la clasificación de los antibióticos. Los bacteriostáticos son aquellos que impiden el crecimiento de los gérmenes y los bactericidas aquellos que destruyen o eliminan totalmente el microorganismo. En la práctica, esta división es relativa, ya que es posible que si se elevan las concentraciones o frente a determinados agentes, los bacteriostáticos se comporten como bactericidas. El espectro antimicrobiano es importante tenerlo en cuenta, ya que ningún antimicrobiano es efectivo frente a todos los microorganismos y por su actividad frente a estos pueden ser de espectro amplio, intermedio o reducido. El espectro antimicrobiano en neonatología se refiere a la selección de antibióticos que cubren los patógenos más probables de causar infecciones en el recién nacido. Esta selección es crítica y se basa si la infección es de inicio temprano o de inicio tardío, ya que los agentes causales difieren significativamente en cada caso. El espectro antimicrobiano en la sepsis de inicio precoz o temprano en las primeras 72 horas de vida, como ya habíamos conversado, es una infección que se adquiere de la madre, ya sea a través de la placenta o durante el parto. El tratamiento en este caso es empírico y se inicia sin esperar resultados de cultivo porque las condiciones del neonato pueden deteriorarse rápidamente. Los principales patógenos se encuentran el Streptococcus galacteae, la Escherichia coli, la Listeria monocytogenes, la Klebsiella, el Staphylococcus aureus y el espectro antimicrobiano empírico en la sepsis de inicio precoz. La combinación estándar es la ampicilina gentamicina. La ampicilina cubre eficazmente los patógenos gram positivos como el estreptococo del grupo B y la listeria. Por su parte, la gentamicina es un aminoglucósido que tiene excelente espectro contra los bacilos gram negativos como la Escherichia coli. En casos de meningitis o cuando hay alta sospecha, la gentamicina puede ser reemplazada por una cefalosporina de tercera generación como la cefotaxima, ya que tiene mejor penetración en el sistema nervioso central. La sepsis de inicio tardío se presenta después de las 72 horas de vida. En este caso, las infecciones suelen ser adquiridas en el hospital y están asociadas a la exposición a dispositivos médicos invasivos como catéteres venosos, sondas o ventilación mecánica. Los patógenos principales, el Staphylococcus coagulasa negativo, el Staphylococcus epidermidis, son los patógenos más frecuentes en las unidades de cuidados intensivos, a menudo asociados a catéteres. El Staphylococcus aureus, incluyendo cepas resistentes a la meticilina, bacilos gram negativos como la E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter que pueden resultar ser resistentes a múltiples antibióticos. Y los hongos como la Candida albicans, especialmente en neonatos de muy bajo peso o que han recibido terapia antibiótica de amplio espectro prolongada. El tratamiento de elección suele ser la vancomicina más un aminoglucósido, como la gentamicina o la amicacina. La vancomicina es crucial para cubrir los patógenos gram positivos resistentes, como los estafilococos, el Staphylococcus aureus, incluyendo las cepas resistentes a la meticilina.
La gentamicina o la amicacina mantienen cobertura contra los bacilos gram negativo. Si se sospecha de patógenos multiresistentes como brotes hospitalarios, se puede considerar un antibiótico de amplio espectro como los carbapenémicos, como el meropenem, en combinación con la vancomicina. Si se sospecha de una infección fúngica, se añade un antifúngico como el anfutericin B o el fluconazol. Un concepto importante también de conocer es la concentración inhibitoria mínima, que es fundamental en el uso de antibióticos y especialmente relevante en neonatología debido a la vulnerabilidad de los recién nacidos y sus particularidades fisiológicas que ya fueron estudiadas a inicio de esta unidad curricular. La concentración inhibitoria mínima es la menor concentración de un antibiótico que previene el crecimiento visible de un microorganismo, bacteria u hongo en un laboratorio después de un periodo de incubación estándar. Se expresa en unidades de concentración, generalmente microgramos por mililitro. Es un valor numérico que se obtiene a través de pruebas de laboratorios llamadas antibiogramas o pruebas de sensibilidad. La concentración inhibitoria mínima no es un valor que se aplique directamente para determinar la dosis de un antibiótico. En cambio, se puede utilizar para clasificar la sensibilidad del microorganismo, guiar la elección del antibiótico y monitorear la resistencia. Se mencionó anteriormente, la concentración inhibitoria mínima nos permite clasificar la sensibilidad del microorganismo. La concentración inhibitoria mínima se compara con los niveles de antibióticos que se pueden alcanzar de forma segura y efectiva en el cuerpo del paciente, y el resultado de esta comparación se traduce en una clasificación. Sensible. El microorganismo es inhibido por una concentración de antibiótico que se alcanza fácilmente con la dosis habitual. Intermedio. El microorganismo es inhibido por una concentración que se logra con la dosis máxima recomendada o en focos de infección con alta concentración del fármaco. Y resistente, el microorganismo no es inhibido por las concentraciones de antibióticos que se alcanzan de manera segura en el cuerpo. La toxicidad selectiva es el principio fundamental en la microbiología y la farmacología, que se refiere a la capacidad de un agente microbiano para dañar un microorganismo patógeno sin afectar significativamente las células del huésped. En neonatología, este principio adquiere una importancia crítica, ya que la madurez fisiológica del recién nacido aumenta el riesgo de efectos adversos de los fármacos. El mecanismo de toxicidad selectiva. Un antibiótico logra toxicidad selectiva al atacar una diana biológica presente en el microorganismo, pero ausente o muy diferente en las células humanas. Las principales dianas de los antibióticos son inhibir la síntesis de la pared celular. Es una diana ideal porque las células humanas no tienen pared celular. Ribosomas bacterianos. Las bacterias tienen ribosomas 70S que son estructuralmente diferentes a los ribosomas 80S de las células humanas. Síntesis de ácidos nucleicos. Algunos antibióticos interfieren en la replicación o la transcripción del ADN bacteriano. Y vías metabólicas únicas. Ciertos microorganismos tienen vías metabólicas esenciales que no existen en los humanos. Cefalosporina.
Seguidamente hablaremos de los principales antibióticos utilizados en neonatología, comenzando con la ampicilina. Es un antibiótico de amplio espectro, familia de las penicilinas, aunque existe también con adición de sulbactam, pero no hay evidencia de peso a su favor. Es útil para las infecciones causadas por estreptococo del grupo B, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, susceptibles a él. En cuanto a su farmacocinética, hablaremos en cuanto a la absorción, que es a través del tracto gastrointestinal, principalmente en el duodeno, y alcanza niveles sanguíneos máximos de 30 a 60 minutos, pasa al colon donde es inactivada por las bacterias. En cuanto a su distribución, difunde rápidamente en la mayoría de los líquidos y tejidos, sin embargo, penetra el líquido cefalorraquídeo y al cerebro solamente cuando las meninges están inflamadas. En cuanto a su metabolismo, la eficacia sobre gérmenes susceptibles se ha mantenido debido a que su metabolismo hepático es de 7 a 11% por hidrólisis. Su excreción o eliminación es a través de la orina en grandes cantidades y una pequeña cantidad es eliminada por las heces. La farmacodinámica de la ampicilina debemos conocer que es una penicilina semisintética de amplio espectro con acción bactericida. Actúa a nivel de la pared celular de las bacterias. La vida media en el plasma es de 1 a 2 horas. Alcanza niveles de concentración bactericida y líquidos corporales por su rápida difusión hacia el hígado, pulmón, bilis, seno paranasales, oído, tejido óseo y muscular. Las interacciones con otras drogas, como por ejemplo el alopurinol, aumenta la posibilidad de eritema cutáneo, disminuye el efecto del carvedilol, el omeprazol disminuye su absorción y aumenta la nefrotoxicidad al asociarse con amicacina. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos convulsiones, rash, urticaria, fiebre, pañalitis, prolonga los tiempos de sangrados cuando se usa por periodos prolongados, por ejemplo, más de 10 dosis. Y en cuanto a la monitorización a tener en cuenta, se pueden chequear concentraciones plasmáticas. Otro de los medicamentos más utilizados en neonatología es la amicacina, cuyo uso es para el tratamiento de infecciones causadas por bacilos gram negativos resistentes a otros aminoglucósidos. En cuanto a su farmacocinética, la absorción es rápida después de la administración intramuscular y penetra la barrera placentaria. Su distribución, al cabo de media hora, tiene lugar la fase de distribución, durante la cual las concentraciones séricas descienden a 20 a 30 microgramos por mililitro y hacia las 12 horas queda muy poco en el suero. En cuanto al metabolismo, es mínima la fijación de amicacina en las proteínas séricas. Se difunde bien en el líquido intersticial normal, tejido muscular y tejido óseo. El principal sitio donde se deposita es el riñón. Su eliminación del organismo casi en su totalidad es por el riñón, en su forma más activa. El paciente con función renal normal, cerca del 94% de la dosis administrada, se excreta en la orina en un lapso de 24 horas. Cuanto a la farmacodinámica de la amicacina, es un antibiótico bactericida del grupo de los aminoglucósidos. Actúa uniéndose a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano, impidiendo la lectura del ARN y conduciendo a la bacteria a la imposibilidad de sintetizar proteínas necesarias para su crecimiento y desarrollo. Es un derivado de la canamicina A, ejerce su efecto bactericida y su vida media tras una inyección intramuscular es de 2 a 3 horas. En cuanto a su interacción con otras drogas, inactivación mutua con betalactámicos, eliminación renal disminuida por indometacina,
Aumenta el riesgo de otoxicidad, nefrotoxicidad y bloqueo neuromuscular con aminoglucósidos, capreomicina, antibióticos polipépticos. Aumenta la toxicidad con ácido etacrínico y furosemida. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos que es neurotóxico, nefrotóxico, ototóxico, y en cuanto a la monitorización, hay que chequear concentraciones plasmáticas 30 minutos después de la administración y antes de la siguiente dosis. Niveles de urea y creatinina al tercer día y durante el tratamiento. El vigilar el volumen urinario. Otro de los tratamientos de uso común en neonatología es la cefotaxima, tratamiento de infecciones causadas por agentes gram negativos susceptibles a las drogas. Las pseudomonas no son susceptibles. En cuanto a la farmacocinética, su distribución, los neonatos, al tener mayor porcentaje de agua corporal total en relación al adulto, aumenta su distribución ya que es un antibiótico hidrofílico, es decir, soluble en agua, y es similar su distribución en neonatos de diferentes edades gestacionales y peso. Su metabolismo se realiza en el hígado en un compuesto llamado desacetilcefotaxima. Este metabolito también posee actividad antimicrobiana, lo que contribuye al efecto terapéutico general del fármaco. Sin embargo, la capacidad del hígado neonatal para metabolizar el fármaco es inmaduro, lo que puede influir en la eliminación del fármaco. Este se elimina del organismo principalmente por el riñón. La vida media puede variar de 2 a 6 horas, en prematuro suele ser más largo. A medida que el recién nacido madura, su función renal mejora. Por lo tanto, debe acortar el tratamiento y ajustar los intervalos de dosificación. En cuanto a su farmacodinámica, es una de las varias cefalosporinas de tercera generación. Las cefalosporinas inhiben la síntesis de mucopéptidos en la pared de la célula bacteriana, haciéndola defectuosa y osmóticamente inestable. Las cefalosporinas son bactericidas, dependiendo de la susceptibilidad del microorganismo, de la dosis, de la concentración tisular y la velocidad a la que los microorganismos se multiplican. En cuanto a las interacciones con otras drogas, aumenta su concentración probenecid. Cuando se utilizan concomitantes otras drogas nefrotóxicas, aumenta la posibilidad de nefrotoxicidad. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos la granulocitopenia, la eosinofilia, leucopenia, el rash, la febritis, la diarrea, y en cuanto a su monitorización, debemos realizar un hemograma. La vancomicina, su uso es en el tratamiento de infecciones por bacterias meticilino resistente y penicilino resistente, tratamiento empírico de la sepsis de inicio tardío. En cuanto a su farmacocinética, su absorción, su administración es solo por vía endovenosa. La vancomicina no se absorbe por vía oral. Penetra hígado, riñón, vaso, pulmón y corazón. Se distribuye por la mayor parte de los tejidos corporales, incluyendo el fluido pericárdico, pleural, ascítico y sinovial. Se difunde muy poco en el sistema nervioso central, a menos que las meninges estén inflamadas. Se une al 55% de las proteínas del plasma en pacientes con función renal normal. La semivida de la vancomicina en el plasma es de 4 a 6 horas. En el prematuro, el aclaramiento disminuye a medida que la vida postconcepcional es menor. En todos los casos, la dosis se debe espaciar. Se excreta solo por los riñones. La farmacodinámica de la vancomicina es un antibiótico glucopéptido tricíclico derivado de la Mycotoxis aeronatalis. La acción bactericida se debe principalmente a la inhibición de la biosíntesis de la pared celular.
puede alterar la permeabilidad de la membrana celular bacteriana y la síntesis de ARN. No hay resistencia cruzadas con otras clases de antibiótico y es generalmente activa en los microorganismos gram positivos. En cuanto a su interacción con otras drogas, mayor nefrotoxicidad con AINES, anfotericin B, ciclosporina, cisplastino, contrastes radiográficos y aminoglucósidos. Mayor otoxicidad con aminoglucósidos. En cuanto a sus efectos adversos, conocemos que es nefrotóxico, ototóxico, neutropenia, RAS e hipotensión, flebitis, y en cuanto a su monitorización, debemos vigilar la función renal y evaluar sitio de inyección para ver si hay extravasación. Un meropenem es uno de los medicamentos que se utiliza en el tratamiento de infecciones por bacterias gram negativas resistentes a otros antibióticos. Ejemplo, la Klebsiella penicilina resistente y la Pseudomonas aeruginosa. En recién nacidos con infecciones intraabdominales complicadas también tiene su uso. En cuanto a la farmacocinética, tiene buena penetración en los tejidos, menor afinidad por los receptores de ácido gamma aminobutírico, por lo que son mucho menos probables las convulsiones durante su uso. La vida media en prematuro es de 3 horas y en el recién nacido de término también. Baja unión a proteínas plasmáticas. La depuración depende de la función renal solamente. En neonatos es lento y se relaciona con el peso, la edad gestacional y la función renal. La tasa de éxito en la población neonatal es del 85% para los menores de 32 semanas de edad gestacional y del 93% en los mayores de esta edad gestacional. En cuanto a su farmacodinámica, es un antibiótico carbapenémico de amplio espectro, bactericida, penetra bien el líquido cefalorraquídeo y casi todos los tejidos corporales. Resiste con relativa estabilidad la inactivación por dehidropeptidasa renal humana y se une a las proteínas plasmáticas. Existe relación directa entre la función renal y la depuración del fármaco. En cuanto a su interacción con otras drogas, inhibe su excreción renal el probenecid. En cuanto a sus efectos adversos, conocemos la colitis pseudomembranosa, infecciones fúngicas, el RAS, náuseas, vómitos, diarrea, irritación en el sitio de la inyección y en cuanto a la monitorización a tener en cuenta, vigilar la función renal y realizar hemograma, así como también evaluar constantemente el sitio de inyección por posible extra. A continuación, presentamos las dosis según peso y edad sugeridos por la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura. Por último, abordaremos el tema de la resistencia antimicrobiana en neonatología. Esta no ocurre de forma aislada, sino que es el resultado de una combinación de factores propios del neonato y del entorno hospitalario. La inmadurez inmunológica. Recordar que los recién nacidos, especialmente los prematuros, tienen un sistema inmunológico inmaduro que los hace más susceptibles a infecciones por patógenos nocosomiales. Esto a su vez lleva a un uso más frecuente y prolongado de antibióticos. Un uso excesivo de antibióticos, la presentación atípica y la rápida progresión de la sepsis neonatal obligan a los médicos a iniciar tratamientos antibióticos empíricos de amplio espectro de manera temprana. A menudo, este tratamiento se mantiene incluso si los cultivos son negativos, lo que aumenta la presión selectiva y promueve el desarrollo de la resistencia. Procedimientos invasivos, la presencia de catéteres venosos centrales,
sondas y la ventilación mecánica son comunes en las unidades de cuidados intensivos neonatales y son puerta de entrada para patógenos resistentes como los estafilococos coagulasa negativo y los bacilos gram negativos, así como también la transmisión cruzada en los hospitales. Las unidades de cuidados intensivos son entornos cerrados donde los microorganismos resistentes pueden propagarse fácilmente entre pacientes a través de las manos del personal de salud o las superficies contaminadas si no se cumplen con las medidas de higiene extremas. Es por ello que es necesario crear prevención para las resistencias antimicrobianas en neonatología, que requiere un enfoque multifacético, programas que permitan implementar la optimización del uso de antibióticos mediante la revisión de prescripciones, las suspensiones tempranas del tratamiento y la adopción de guías clínicas basadas en la epidemiología local. Higiene y control de infecciones, fortaleciendo las medidas de higiene como el lavado de las manos, el cuidado de los catéteres y el aislamiento de pacientes infectados o colonizados con bacterias multiresistentes para evitar la propagación. Debemos también monitorizar y mantener una vigilancia estricta, así como continua, de los patrones de resistencias en las unidades de cuidados intensivos neonatales para ajustar las guías de tratamiento empírico. El uso de métodos diagnóstico rápido va a permitir intervenir en pruebas de diagnóstico rápido que permitan identificar el patógeno y su sensibilidad en aras de agilizar el tratamiento más oportuno. Las dosis y duraciones adecuadas de los tratamientos permiten asegurar que los antibióticos se suministren en las dosis correctas y durante el tiempo necesario, ni más ni menos. Una vez concluido el tema, llegamos a las siguientes conclusiones. La evolución del uso de antibiótico en neonatología refleja una transición desde la práctica empírica hacia una medicina más personalizada y basada en la evidencia. La vigilancia continua, el estudio de patrones de resistencia y el uso prudente de antimicrobianos son fundamentales para preservar la eficacia de los tratamientos, reducir la toxicidad y proteger la salud a largo plazo del recién nacido. El uso adecuado de antibióticos en neonatología requiere un enfoque multidisciplinario, individualizado y dinámico, basado en la mejor evidencia disponible, el conocimiento de la epidemiología local y el seguimiento clínico estrecho. Las decisiones deben equilibrar el riesgo de infratratamiento con el de efectos adversos por sobreutilización. La resistencia antimicrobiana en neonatología no solo es un problema médico, sino de salud pública. Su control requiere la colaboración de todo el personal sanitario, el uso racional de antibióticos, el apego a las medidas de control de infecciones para proteger a esta población tan vulnerable. Nuestra próxima clase nos adentraremos en un tema de suma importancia, el uso de medicamentos que actúan sobre el sistema cardiovascular del neonato. Como saben, el corazón y los vasos sanguíneos de un recién nacido son extremadamente sensibles y se encuentran en constante desarrollo. Por ello, la administración de cualquier fármaco requiere un conocimiento profundo de su acción y sus posibles efectos. Exploraremos los principales grupos de medicamentos utilizados en neonatología para tratar condiciones como la persistencia del conducto arterioso, la hipertensión pulmonar y las arritmias. Analizaremos sus mecanismos de acción, sus indicaciones específicas y, lo más crucial, las precauciones que debemos tener para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes más pequeños.